Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a todos a este canal, Testimonio de Fe y Conversión. El año pasado hicimos un video sobre las misas gregorianas, que el padre Carlos Triana nos explicó la historia y de dónde vienen estas misas. En ese video hubieron muchísimas preguntas y de estas preguntas el padre Triana va a contestar este día. Así que le doy la bienvenida, padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias, Lorena, por invitarme a tu canal Testimonio de Fe y Conversión, con el que evangelizas a muchas personas. Amén. Vamos a orarle a nuestro Dios para que Él nos asista en esta media hora, 40 minutos de programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ven a guiarnos con tu Espíritu Santo, con la luz de tu Espíritu, con la sabiduría de tu Espíritu, para que seas tú, Maestro bueno, el que nos enseñes en todo, el que nos guíes en todo, el que nos acompañes en todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, padre, entonces vamos a comenzar. Aquí tengo escritas las preguntas. La pregunta más popular fue, ¿las misas gregorianas pueden ser por varios difuntos o solo puede ser por una sola persona? Nacieron siendo misas para un solo difunto, pero la iglesia, adaptándose a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad de que tenemos pocos sacerdotes. Mira que es necesario abrir las misas gregorianas a varios difuntos, a un grupo de difuntos, a los difuntos de tu familia, porque no hay sacerdotes para estar celebrándole una serie de 30 misas a un difunto individualmente. Por eso se pueden hacer por varios difuntos. Ok, sí, esa era la pregunta número 1. Varias personas la hicieron. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Se pueden celebrar misas gregorianas el Viernes Santo y Sábado de Gloria? Y esta pregunta viene de Marina Duarte. Querida Marina Duarte y todos los que escuchan y ven este programa, el Viernes Santo nunca se celebra misa. En nuestra iglesia nunca se celebra misa el Viernes Santo. Ese día es un día de luto. La liturgia de ese día se llama la adoración de la Santa Cruz. Cristo está muerto en nuestra celebración litúrgica, eso es lo que conmemoramos. Ese día no hay misa, por eso ese día no hay ninguna clase de misa, ni de difunto, ni de 15 años, ni de aniversario de nada. Ese día no se celebra la Eucaristía, pero sí se comulga la Eucaristía, se comulga el cuerpo de Cristo en la adoración de la Santa Cruz. Ok. Y dice aquí el Sábado de Gloria. Sí, el sábado de gloria sí se celebra, claro, es la gran misa de la resurrección. Todos los días se pueden celebrar misa menos el Viernes Santo. Perfecto. Y si la intención de las 30 misas comienza un sábado de gloria, porque tendría que comenzar ese día para que sean 30 ininterrumpidas, ese día se hace la primera misa gregoriana. Y qué más que celebrar el triunfo de Cristo y que ese triunfo de Cristo se aplique al difunto o a los difuntos por quienes celebramos la misa gregoriana. Muy bien. Entonces, en ese tema vamos a otra pregunta. Dice, como usted nos explicó la vez pasada y lo vuelve a repetir ahorita, las 30 misas son ininterrumpida, o sea que no se interrumpen. Y no se puede faltar ni un solo día. Pero No. dice aquí Ángela Mesa. Por ejemplo, en Nicaragua, ella dice que no hay misas los lunes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Mira, el sacerdote, aunque no tenga misa los lunes en su parroquia porque es el día de descanso o lo que sea, si él se compromete
a celebrar 30 misas, las gregorianas, por un difunto, él tiene que buscar la manera de que ese día que no hay misa en su parroquia o en donde sea, él pueda celebrar aunque sea la misa privada, Okay. en su oratorio, en su capillita, en el Santísimo, no sé, en un lugarcito. Él debe celebrar la misa privada, pero no puede interrumpir las misas gregorianas. Son 30 seguidas. Yo aprovecho para hacer una exhortación por si nos escucha algún sacerdote o alguna otra persona que le tenga amistad con sacerdotes o familiares. Los sacerdotes debemos celebrar la misa todos los días. Aunque en nuestra parroquia ese día se cierre porque el sacristán va de descanso o porque ese día es de descanso asueto para todo el mundo, nosotros debemos celebrar todos los días y podemos buscar las miles de maneras de celebrar. Yo a veces he ido a celebrar a conventos de monjitas, la hermana, quiero celebrar una misa aquí, y las hermanas dicen, sí, padre, qué bueno, venga, y también participan. Pero nosotros tenemos que buscar la manera de poder celebrar todos los días. Y solamente esos padres que celebramos todos los días son los padres que pueden comprometerse con misas gregorianas con el pueblo. Claro, tiene sentido, padre. Bueno, la Ujú. siguiente pregunta dice, hay muchos sacerdotes que dicen que es mejor no hablar con los difuntos, que esto se llama espiritismo y es una falta grave hacia Dios. Y este comentario viene de Betty Galarza. ¿Se acuerda que usted nos comentó de que su mamá hablaba con las almas del purgatorio y que habían otras personas que tenían, que les pasaba esto mismo? Por eso me imagino que ella tiene esta pregunta. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay un rito, que es el rito espiritista de los espiritistas, para hacer que las personas entren en comunicación y contacto con los difuntos. Ese rito es un rito esotérico. Eso no tiene nada de cristiano, ni de católico, ni de espiritual. Inclusive esos espiritistas cobran a las personas y hacen sus ritos para ponerlas en contacto con sus seres queridos. Y eso es superstición y eso no es lo que enseñamos y eso al contrario nosotros lo condenamos. La iglesia lo condena. Pero además de eso, hay que diferenciar, hay un diálogo familiar con los seres que tú amas. Por ejemplo, tú estás en Estados Unidos y tienes seres queridos en México. Y tú allá en el silencio de tu almohada, de tu corazón, de tu camita, tú puedes hablarle a tu hijo que está en México. Ay, hijito, cómo te recuerdo, cómo quisiera que estés bien. Ay, hijito, te mando desde aquí mil bendiciones. Ay, hijito, no te metas en malas cosas. Allá en México, cuídate, hay mucho peligro, hijito, te amo. Y usted hace un diálogo allá, en silencio, espiritual, con su hijo. Eso es más o menos, haciendo la comparación, lo que hace un cristiano, lo que hace mi mamá. Mi mamá cree que hay una iglesia en el purgatorio, la iglesia purgante, y en la comunión de los santos que también les expliqué aquella vez, las tres iglesias están en contacto, fluye una oración de la iglesia terrestre a la iglesia purgante, de la iglesia purgante a la iglesia triunfante, etcétera. Y mi mamá en esa comunión de los santos le dice a las almas del purgatorio en general, por quienes ella ora, y a las almas de sus seres queridos, levántenme a las 4:30 o 5 de la mañana que debo trabajar. Y esa es la forma familiar como entra en contacto. Entonces son diferentes. Uno es el rito espiritista, otro es el diálogo familiar con tus seres queridos, ausentes, lejanos o difuntos. Ahora, las misas gregorianas no son para entrar en contacto con los difuntos. La misa gregoriana es para pedirle a Dios, es una intercesión, es para pedirle a Dios por las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio. Entonces aquí el diálogo es directamente con Dios en las misas gregorianas y en las misas en general de los difuntos y en las oraciones de los difuntos. Ese es el sentido, una intercesión que la iglesia militante hace a Dios por la iglesia purgante, la iglesia del purgatorio. Y sabemos que hay muchos santos que han hablado de esto, como Padre Pío, que hablaba con las almas del purgatorio, y otros santos que hablaban de lo mismo.
Exactamente, y también tú hablas con los santos, con la iglesia triunfante, y tú le dices San Josecito, hace poco pasó San José, Sí. Padre adoptivo de Jesús y patrono de la iglesia, o sea, Padre de nosotros, San Josecito, intercede, ayúdame, mírame, y hablas con la iglesia del cielo. Así también en ese sentido puedes hablar con la iglesia del purgatorio. Lo que les decía también en otro momento es que mientras los del cielo son santos, son propuestos por la iglesia para la veneración, para la oración, para la intercesión. A ellos sí les podemos orar, pero a los del purgatorio no. Ok. Bueno, vamos a ver. Dice Iván Hernández que donde él está no celebran las misas gregorianas. Si él asiste continuamente a las 30 misas completas, ¿él cumple con misas gregorianas? Mira, Asistiendo él. las misas gregorianas, para que tengan el efecto, si podemos hablar así, de una celebración aplicada oficialmente por la iglesia al difunto, 30 días, tiene que ser presidida por el presbítero que ofrece la misa por ese difunto. O sea, tiene que mandarla a celebrar. Pero eso no impide que de una manera muy bonita y muy devocional, las personas que quieran ofrecer 30 misas por sus difuntos hagan ese propósito de participar. Ya no la mandaste a celebrar, sino que participas 30 misas seguidas por tu difunto. No será una misa gregoriana en el sentido pleno de la palabra, porque aquí tiene que mandarlas a celebrar para que el sacerdote la aplique, la ofrezca él como el presidente de la celebración por esa intención de las 30 misas. Pero es un acto devocional maravilloso que se asemeja a la misa gregoriana, porque tú también como sacerdote, profeta y rey participas de las 30 misas, las ofreces a Dios y estoy seguro que Dios aplica con mucho amor esa buena intención tuya por la salvación de tus difuntos. Bien. Dice aquí, ¿se puede celebrar misas gregorianas por personas que se han suicidado? Sí, por cualquier difunto. Invito al que hizo esa pregunta, que sí sé que es preocupante y sé que es inteligente a la vez. Invito a que lean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo de no matar. Y en el capítulo de no matar habla de los que se suicidan. Y ahí dice la Iglesia que no podemos desconfiar de la misericordia de Dios, que no sabemos lo que pudo haber pasado en los últimos minutitos, segunditos, antes de que esta persona muriera. En esos últimos segundos, Dios pudo haberle mostrado su misericordia. El amigo, la amiga pudo haberse arrepentido totalmente, pudo haber pedido perdón y en el último minuto pudo haberse salvado. Seguramente que no va a ir directamente al cielo, pero pasará a purgarse. Y entonces tiene sentido de que oremos por los suicidados con esa esperanza de que en el último momento se hayan convertido, de que estén en el purgatorio y que se puedan purificar. Es un misterio, no lo sabemos, pero el catecismo dice, los exhortamos a la esperanza y a creer en la misericordia. Algo pudo haber pasado y tanto esos que se murieron a, con un suicidio, o porque murieron borrachos, o que murieron drogados, o que murieron en un accidente, que iban borrachos, o que iban no sé qué. Uno no sabe en el último minuto qué pudo haber pasado, y entonces confiamos en la misericordia y les ofrecemos las misas, tanto las misas ordinarias por difuntos como las misas gregorianas. Me encanta esa respuesta porque la misericordia de Dios es grande. Eso es hermoso, Eterna. hermoso. Así dice el Salmo, tu misericordia, Señor, es eterna. Ya hace poquito estaba leyendo el Salmo 35. De tanto leerlo en la vida, nunca había yo pues caído en este versículo, Salmo 35, que dice, Señor,
tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es, Señor, tu misericordia. Y ese día que caí así en cuenta de eso, yo me quedé todo el día dando gracias por lo que hace Dios por nosotros y por los animales y por nuestras mascotas. Y yo que tengo perrito, Señor, tú muestras tu misericordia a hombres y animales. Y después me acordé que Jesús decía en el Evangelio, acuérdense que Dios les da de comer a las aves, a los pájaros del cielo. ¿Cómo no se va a preocupar y tener misericordia de ustedes que son sus hijos? Ese día me encantó ese salmo. Lo voy a buscar y lo voy a leer hoy. Ok, Bueno, vamos a ver. ¿qué más? ¿Qué pasa cuando las cenizas de un familiar son botadas al mar o se tiran desde lo alto de una montaña? Bueno, mira, la doctrina de nuestra amada iglesia es que las cenizas deben estar en el lugar sagrado, en el lugar donde deben estar, y los restos de los difuntos también, en el panteón, en una urna en donde se colocan las cenizas, donde se entierran los muertos. Ahí debe estar, un lugar sagrado donde la familia pueda ir a visitarlos y pueda orarle, y la iglesia puede ahí ofrecer ahí el sacrificio cerca de la tumba o cerca de la urna de la ceniza. La iglesia desrecomienda, o como se dice, desaconseja que las cenizas las guarden en su casa. Así hacen muchas familias. No, que la familia, que las cenizas las entierren en un saloncito, en un panteoncito, ¿cómo se llama eso? En un jardincito de su casa. No. Y peor, que las cenizas las tiren a un río, al mar, a un campo. Claro que si el difunto dejó como voluntad suya, quiero que mis cenizas las tiren al mar, cumplir su voluntad también es bueno y no pasa nada. Pero ojalá no dejemos eso como testamento, que mis cenizas las tiren al mar. No, que mis cenizas queden donde están los difuntos cristianos, donde se van a poner flores, donde se va a rezar, donde se celebra el 1 de noviembre o el 2 de noviembre. Los lugares de los difuntos deben ser los panteones y los lugares que la iglesia ha dispuesto para eso. Pero no tenerlas en casa ni tirarlas al mar. Yo tengo dos anécdotas. Una de una señora que tenía la ceniza de su hijo en su cuarto, un hijo amado, amado que se accidentó, y esas cenizas le causaban impacto porque las veía, siempre lloraba. Las veía, se deprimía, soñaba por la noche con él, estaba pegado, no lo había soltado. Hay que enterrarlo, hay que dejarlo donde debe estar, en las criptas de una iglesia o en un panteón. Y otra anécdota, un padre dejó un testamento de que quería que sus cenizas se tiraran en un río. Y los fieles la tiraron a ese río cuando murió el padre. Pero la persona que hizo el acto de tirarlas por cumplir la voluntad dice que siempre tenía como pesadillas con tirar las cenizas allá con el padre, con ese evento que hizo, que no estaba tranquilo. Entonces lo mejor es en los lugares que la iglesia ha dispuesto para que estén las cenizas o los restos de los difuntos. Y hablando de este, Inclusive, Lore, inclusive hay un documento, un escrito del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, donde él señala eso, que lleven los difuntos a los lugares donde deben estar para darles el respeto y la reverencia y las oraciones correspondientes. ok. Y hablando de este tema, esta pregunta no está acá, pero es algo que me han hecho a mí esta pregunta bastante. Es, ¿qué dice la iglesia sobre ¿cómo se dice? Incinerar a las personas. Incinerar a los difuntos. Incinerar. Mira, la iglesia, yo diría que la iglesia pasó también un proceso. Hubo un primer tiempo en que estuvo reacia, o sea, en contra de que se quemaran, se incineraran a los difuntos. Pero había como una teoría detrás de eso y era la resurrección, el respeto al cuerpo y la resurrección como si fuera la revivificación del cadáver. Pero otros teólogos empezaron a presentar la verdadera teología de la resurrección. No vamos a resucitar con este cuerpo.
Vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Cristo. Léanse Romanos capítulo 8. Ahí dice que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitará nuestros cuerpos mortales y nos dará un cuerpo glorioso como el suyo, como el de Cristo. O sea, este cuerpo es un cuerpo mortal, es un cuerpo que se desintegra, es un cuerpo que se pudre, es un cuerpo que se comen los gusanos, es un cuerpo que se vuelve polvo porque somos polvo y al polvo vamos a regresar. Por tanto, ya con esa teología se dice que puede incinerarse el cuerpo. Y no solamente por la explicación teológica, sino también desde el punto de vista práctico. Estamos llenos de difuntos en los panteones, ya no caben en los panteones los difuntos. En cambio, incinerarlos, conviertes ese cuerpo en un poquito de ceniza y esa ceniza la metes en una urnita y está más decente, está más bonita y está en un lugar adecuado, en unas criptas. Entonces, al principio la iglesia estuvo un poco reacia porque la iglesia va despacito, pensando las cosas, meditándolas, hasta encontrar la verdad. Y después ya se abrió y hoy todo el mundo puede incinerar sus difuntos sin ningún cargo de conciencia. La iglesia lo acepta, inclusive la iglesia tiene criptas donde llevan los restos mortales ya desgastados de un ser querido en un panteón que han recogido, o para llevar cenizas de difuntos que han incinerado. A mí mismo me ha tocado aquí en mi parroquia de Guerrero, cuando ha muerto alguien de Estados Unidos católico, la gente en Estados Unidos lo incinera y se trae las cenizas para acá, para su pueblo. Y cuando yo voy a celebrar las exequias, voy a celebrar no ante un ataúd grandote, sino ante una urnita chiquita donde están las cenizas del difunto. Chiquita, así es. Sí, porque eso es lo que mi mamá pidió y mucha gente le dice, no, no haga eso, esto es malo. Y por eso le tenía esta pregunta yo, personalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. Dice Juan Carlos Hernández, ¿será lo mismo pagar por una misa por un difunto que ofrecerla uno mismo al estar escuchando la Santa Misa? Bueno, primero vamos a corregir el término, el lenguaje. No se trata de pagar. Los sacramentos, la misa, ni ningún sacramento se pagan. Los sacramentos ni se pagan, ni se compran, ni se venden. El lenguaje apropiado para hablar de eso se llama estipendio. Se da un estipendio por el servicio espiritual que nos ofrece la iglesia. Se da un estipendio por el bautismo, se da un estipendio por la confirmación, se da un estipendio por la primera comunión, se da un estipendio por el novenario de misas al patrono de mi pueblo, se da un estipendio por la misa de mi difunto, por las exequias de mi hijo muerto, se da un estipendio, para que usemos el lenguaje, porque se oye muy, muy feíto pagar. Inclusive ese es un poco el tema de la división de los protestantes y los católicos con Martín Lutero. El lenguaje es dar un estipendio y no pagar, para que no entremos en el mundo del comercio, de la compraventa, porque las cosas espirituales no son compraventa. De nada más es un estipendio es un aporte, a veces voluntario. A veces hay en la iglesia unos aranceles, así se llaman, aranceles pastorales, en que se le pide determinada cantidad a los que son beneficiarios de este servicio espiritual pastoral. Okay. Entonces, una es la misa, el estipendio que se da a la misa de un difunto, de cualquier otra intención. Ese estipendio significa que el sacerdote, en virtud de su ministerio, por el poder que le ha dado Dios en la iglesia, por la consagración que tiene, aplica de una manera real y consciente la misa o el servicio espiritual a esa persona, al bautizado, al difunto, al de la primera comunión. Él, por su ministerio y su poder, realiza eso. Otra cosa es
tu devoción personal. Tu devoción personal es que tú puedes ir a todas las misas que quieras sin darle estipendio al sacerdote. Ir a todas las misas que quieras y ofrecerlas por tu mamá, por tu enfermo. Y también tiene un grandísimo valor. Primero porque tú eres sacerdote por el bautismo y tú puedes ofrecer la misa también desde tu óptica de laico, sacerdote, ofrecerla por esas intenciones. Pero otra es que el presbítero que tiene la autoridad, el poder, la consagración, que está facultado por la iglesia para celebrar la misa por tales intenciones, tome el compromiso de aplicar a Dios y decirle, él como sacerdote, te ofrezco esta misa que voy a celebrar ahorita, con mis manos ungidas, con mi corazón sacerdotal, con toda mi fe, por esta intención. Entonces son dos niveles. Uno del nivel del que tiene la facultad de ofrecer la misa de una manera directa como presidente de la Eucaristía, y otro, la devoción personal que tiene el laico de ofrecer la misa por la misma intención. No sé si me hago entender. Sí, clarísimo, muy, muy, muy claro. La última pregunta es, ¿qué son los responsos? Ya. Los responsos son oraciones cortas, breves para los difuntos. Son oraciones en las que un presidente que no necesariamente tiene que ser un sacerdote, sino un presidente de la oración, uno que preside la oración, puede ser sacerdote, puede ser laico, dice una parte y el pueblo responde otra parte. Okay. Responsum viene de eso, de respuesta. Por ejemplo, yo digo, dale, Señor, el descanso eterno. Y ustedes dicen, luzca para él la luz perpetua. Ese es un responso. Hubo una respuesta. Son oraciones respuestas que hace un presidente y el pueblo en favor de un difunto. Antes había muchísimos responsos. Señor, tú que eres misericordioso y perdonas a los que se arrepienten. Entonces responden, ten piedad de nosotros, ese es un responso. Ten piedad de este difunto, es un responso. Señor, tú que das la vida a los muertos, dale la vida a este difunto, ese es un responso. Okay. Señor Jesús, tú que nos prometiste una morada en el cielo, lleva a este difunto a la morada del cielo. Todas esas oraciones donde uno dice una cosa y el otro responde otra por un difunto, se llaman responsos. Antes había un libro de responsos donde había muchas de esas oraciones, preguntas y respuestas, perdón, frases y respuestas, y se hacían en las tumbas, en los velorios, en los entierros, y esos son los responsos. Ok, ok. Sí, yo también cuando esta persona preguntó dije, ay, tengo que preguntarle al padre porque ni idea. Pero bueno, padre, entonces aquí ya se nos está acabando el tiempo. Quiero agradecerle infinitamente por su tiempo, por todo lo que usted hace por nosotros. Y también quiero decirle que en esos comentarios también hubieron varias personas agradeciéndole a usted porque lo conocieron en algún retiro, que en Irapuato, que no sé dónde, y están muy contentos con usted y con su servicio. Así que de Amén. muchísimas gracias, padre. Lorena, quiero aprovechar para decirles a todos que la oración por los difuntos es una cosa bien santa, bien hermosa, es una obra de caridad muy grande, es una obra de misericordia, pero quiero decirles que la oración por los difuntos nos tiene que meter en un tema mucho más amplio de nuestra fe. Y el tema más amplio es un tema de lo que casi no hablamos. Casi hay un silencio sobre estos temas tan importantes. ¿Cuáles son? En teología se llaman los novísima o se llama la escatología, los temas de la parte final de nuestra existencia. Por ejemplo, habría que hablar del juicio final. Ese es un tema del que casi no hablamos. Casi no hablamos del purgatorio. Casi no hablamos del infierno. Casi no hablamos del cielo. Casi no hablamos de la segunda venida de Jesús. Esos temas casi no los meditamos y casi no los oramos. Por lo menos yo no los veo muy comunes ni en las redes sociales, ni en las predicaciones de mis hermanos sacerdotes, ni en la catequesis de los niños. Y sin embargo son temas esenciales, porque nuestra vida aquí es un peregrinar.
que pasa y es breve. El más robusto, dice el Salmo, vive hasta 80 o 90. ¿Y después qué? Pues después el juicio. ¿Y después qué? El purgatorio. ¿Y después qué? La venida de Jesús. ¿Y después qué? La muerte. ¿Y después qué? El infierno o el cielo. Entonces esos temas, yo te invito a que en tu programa los trates. Y si Claro algún que día te sí. puedo ayudar, y si algún día te puedo ayudar en alguno de ellos, pues ya me dices con tiempo para sacar tiempito de mi trabajo parroquial. Pues esa era la próxima invitación para usted, porque muchas personas, en especial los hermanos separados o como dicen por ahí, los hermanos esperados, tienen esa duda del purgatorio. Incluso muchos católicos no lo entienden. Y yo le quería preguntar a usted si se anima a regresar al canal para que pues nos explique un poco más sobre el tema del purgatorio y después vamos viendo esos otros temas. Y todo eso porque lo más importante es nuestra salvación eterna. Nuestro peregrinar aquí acaba. ¿Y qué sacamos de tanto peregrinar y luchar y sudar y sufrir y trabajar y ir y venir? ¿Qué nos vamos a ganar? Pues por lo menos tenemos que trabajar y para ganarnos la vida eterna, porque nada es más importante que tu salvación eterna. Les doy una bendición y me despido de todos. Muchísimas El gracias. Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Oran por mí. Espero que nos estemos viendo próximamente. Dios la bendiga. Adiós. Igualmente. Adiós.